es el turno de don Inti Núñez Ursic, profesor asistente de la Universidad Adolfo Ibáñez, socio gerente de DoMind, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de Sussex, Inglaterra. Fue por 2 años gerente de desarrollo estratégico de DICTUC, trabajó por más de 10 años en la administración pública, siendo secretario ejecutivo del Comité Interministerial para la Innovación y jefe de la División de Innovación del Ministerio de Economía de Chile, subdirector de Emprendimiento Innova Chile, subgerente del Comité e Institutos, consejero de Fontec, director ejecutivo del Fondo Chile-Suecia y director regional de Corfo, región de Aysén. Especialista en estrategias de desarrollo territorial, diseño y aplicación de políticas públicas de innovación y emprendimiento, gestión de la innovación y emprendimiento. Bueno, después de haber escuchado con mucha atención el perfil y nutrida experiencia de Inti, queremos invitarle para que nos brinde la exposición denominada Políticas Públicas y Emprendimiento. Por nuestra parte lo recibimos con un gran aplauso, por favor. Aló, bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta de hablar de educación, porque creo que es central en un tema que ha sido bastante importante en mi carrera profesional, que es la innovación. Ahora yo uno la innovación con el emprendimiento. ¿Se escucha bien? Que yo escucho más o menos, parece que el retorno me... Ya. Entonces les voy a hacer una exposición básicamente desde la política pública para explicar por qué es tan importante esta palabra innovación, emprendimiento para el país y por qué la posición que ustedes tienen en términos de educación es relevante. Y entonces, si es que es relevante, ¿cuáles son las visiones o cuáles son algunas de las cosas que ustedes deberían considerar para ir configurando la educación para el emprendimiento? De ahí parto, y siempre me gusta hacer citas cuando parto, y por lo tanto voy a citar a Shakespeare, que tiene esta frase que dice que somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Y aquí, resumiendo, se dice que las personas son de la madera de sus sueños, ¿ya? Y por lo tanto los niños, los chilenos, los futuros chilenos que nos van a llevar al desarrollo, van a ser de la madera de sus sueños. Y en el aula, desde el inicio de la educación hasta el final o en la educación universitaria, la inyección de sueños, la inyección del emprendimiento, la inyección de la innovación es lo que va a hacer que nuestro país sea desarrollado. Ahí está mi historia. Básicamente me he dedicado a la innovación durante los últimos 15 años. Tengo un posgrado en eso, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de Sussex. Fui 10 años, 12 años funcionario público. Mi último cargo era estar a cargo de los dineros del royalty minero. Dirigí un comité de ministros para la innovación. Y luego ya he estado 6 años en ambiente universitario. Y desde hace 4 años soy profesor universitario en innovación y emprendimiento. Y ahí la innovación la explico. Y siempre me gusta partir explicando con las definiciones. Y una definición moderna de innovación, que yo uno innovación y emprendimiento, por una parte con que la innovación hoy día es considerada proceso. ¿Qué significa? Que la innovación no es hacer una cosa ingeniosa, sino que una persona innovadora es alguien que todos los días trata de hacer cosas distintas. Un país innovador es un país que trata de hacer cosas distintas. Una empresa innovadora es alguien que continuamente esa empresa trata de hacer cosas distintas. La gran diferencia entre innovación y otras cosas es que la innovación es proactiva, tiene sueños proactivamente de futuro. Y la diferencia son los reactivos, los que reciben el futuro porque les llega y así se comportan. Por lo tanto, una sociedad que es innovadora es una sociedad proactiva, ¿ya? Y imagina y es parte de su futuro y determina cuál es su futuro en la medida en que lo puede ir configurando. Lo segundo es que busca el bienestar. No busca por el ingenio, no busca la ciencia por solo saber. Busca el bienestar de las personas, busca crear valor, que se llama. Por lo tanto, busca la riqueza, busca distribuir, busca generar mejores condiciones de vida. Y tercero, busca destacar. Es decir, la innovación no es el promedio, sino que es para destacar. Y la innovación busca destacarnos en el medio, no ir hacia la mitad de la tabla, sino destacar. Entonces es proactividad,
es buscar generar mayor riqueza, mayores condiciones de bienestar y finalmente destacar. Y ahí la innovación es sistémica, depende de sistemas, por lo tanto no es individual, no es del talento, sino que depende de varias condiciones que se mueven a la vez. Condiciones tanto empresariales como condiciones del saber. Una persona que aprende muy bien y una persona que ejecuta muy bien. Y también la innovación es evolutiva, en el sentido de que uno puede partir haciendo pequeñas cosas, innovando en pequeñas cosas, y en la medida en que va generando músculos innovadores, puede ir creciendo y haciendo mejores cosas. Yo pongo el ejemplo para explicar la innovación de que es igual que el deporte. En el deporte tenemos que las cosas son evolutivas. Si queremos empezar a trotar, nos van a decir trote 2 kilómetros, luego va a trotar 4, luego podrá subir a 8 y luego quizás hasta llegue a correr una maratón. Entonces los alumnos, la gente, los profesores, los colegios que quieran ser innovadores, partan por pequeñas cosas y pronto van a ir generando músculos tales que la innovación va a ser una cosa inconsciente. Lo segundo que se compara con el deporte es que se genera en una especialidad. No necesariamente uno tiene que copiar y adaptar todo lo que tiene o buscar ser especialista en lo que son otros. Ahí es donde hay que entenderse y entender en qué uno es bueno. Y por lo tanto la innovación se genera con distintos tipos de patrones. Y ahí hay que ver en qué somos buenos. Finalmente, depende del liderazgo y de la cultura. La innovación es un acto propio de las personas. No existe innovación desde máquina. Los computadores no entregan innovación. La innovación es un acto propio de las personas y por lo tanto está metido en lo que es la educación y metido en lo que es la formación. Hoy día la teoría más moderna de innovación dice que la innovación no es creatividad, es aprendizaje en velocidad. Es quien toma riesgo y aprende en velocidad. La innovación no es un acto de ingenio, de los más geniales. La innovación es un acto del que más prueba y más aprende. ¿Se entiende? Y ahí es que otra regla que viene del deporte es que si no duele, no hay progreso. Un colegio que dice que es innovador y yo veo que los directores están todos iguales y los profesores todos iguales y todo está... O las empresas cuando nosotros le hacemos asesoría y los gerentes siguen todos iguales y dicen, bueno, pero yo compré innovación y no pasa nada. Si no duele, no hay progreso. La innovación es tomar riesgo, es exponerse a cosas. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno falla, toma riesgos, es que se producen los verdaderos procesos de aprendizaje. Si uno no toma riesgo, si uno compra las cosas y las tiene ahí, los libros sin leer, entonces no va a entrar donde tiene que entrar en las personas y no va a ser innovación. Esto es típico y la comparación con el deportista es como esa gente que quiere hacer deporte y entonces el primer día va a comprar las zapatillas más caras y la máquina de ejercicio y la deja en su pieza y la mira, ¿cierto? ¿Es hacer deporte eso? No. Deporte se puede hacer como Rocky, con implementos muy pocos, pero el tema es pararse y hacer deporte. Por lo tanto, hay que hacer innovación. Y ahí los sistemas nacionales de innovación son sistemas complejos que dependen en su cuerpo central de la educación, del hacer, de la ciencia, del explorar. Y en su otro cuerpo de la empresa, del que ese hacer se vuelva efectivo. Y esto rodeado por política pública. No hay innovación si es que no se juntan esas tres, eso que se llama la teoría de la triple hélice. Gobierno, empresas y el sistema educativo. Por lo tanto, la lógica educativa es que ojalá esté en contacto con cosas prácticas del hacer. Por otra parte, esté la formación, la educación, la formación de competencias, y esto sea estimulado por ambientes del gobierno. Ahí está el Sistema Nacional de Chile, el Sistema Nacional de Innovación que se llama, donde el eje central es la Corfo y CONICIT. CONICIT encargado de la ciencia y tecnología y la Corfo encargado de todo lo que es público. Pero también está el Ministerio de Educación, porque hay un encargo que se ha hecho hace bastante tiempo y debería ir en progreso, que es que el Ministerio de Educación se tiene que preocupar de generar las competencias para la innovación desde fases tempranas de desarrollo, porque ya dijimos, la proactividad es cultura, por lo tanto, y es cultura del hacer, por lo tanto,
si uno inculca esto desde las fases más tempranas posibles, hay grandes cambios en los países. La educación para la innovación británica inculca la ciencia y la tecnología desde los jardines. Desde los jardines. El sentido del deporte, las competencias de equipo, son parte de la educación del emprendimiento y vigilado en los sistemas educativos modernos. El amor y la pasión son parte de las búsquedas en los currículum de los países que son los mejores en innovación. Y por lo tanto hay una tarea para el Ministerio de Educación en esto. ¿Y por qué? Porque Chile está en un momento crítico. Aquí hay una curva que hizo un famoso economista de UCLA, el señor Limer, donde pone esta curva verde es lo que ganaban los países por la cantidad de habitantes, es decir, es el ingreso per cápita de los países por la cantidad de habitantes. Este es Estados Unidos. Y esta curva verde es la ganancia o el ingreso per cápita de los años 80. Por lo tanto, Estados Unidos tenía un per cápita de $22.000. Luego el señor Limer describe la misma curva y la traza 20 años después. Y Estados Unidos tiene un ingreso per cápita de $32.000 per cápita. Entonces lo que dice este economista dice, mire, los países ricos se siguen haciendo ricos, cada vez más ricos. Pero hay buenas noticias. Los países pobres también se empiezan a hacer más ricos. Y dice, ¿por qué sucede esto en 20 años? Porque estos producen tecnología. Y al producir tecnología son más ricos porque se la venden al mundo. ¿Sí? Pero al producir tecnología van dejando la manufactura. Y la manufactura la empiezan a pasar a los países pobres. Por lo tanto, China e India se vuelven países manufactureros. Y él dice, por lo tanto, hay buenas noticias para los países ricos porque producen tecnología y van a ser más ricos. Y hay buenas noticias para los países pobres porque los países ricos le van a pasar la manufactura. Pero hay pésimas noticias para los países que se llaman de ingreso medio. ¿Dónde está Chile? Aquí. Porque esos países básicamente van a tener un ingreso estabilizado. En 20 años no se van a mover ni para arriba ni para abajo. Porque no van a ser capaces de cambiar su educación y no van a saber cómo producir tecnología y por lo tanto van a estar en la trampa del ingreso medio que se llama. Y eso lo ha venido pasando a Chile desde el año 98, donde la productividad total de factores se ha dejado de mover. Hoy día, ¿por qué somos más ricos? Porque los commodities tienen mayor precio, porque el cobre tiene mayor precio, pero no porque nuestra educación haya aumentado. ¿Se entiende? Y por lo tanto, este es un mal aviso para Chile, porque en la medida en que no nos salimos de esta trampa del ingreso medio, podemos estar ahí pegados otros 20 años más. Y ahí es que en términos de estrategia país, cuando uno ya pasa de ingresos de $17.000, la idea es que uno debe sofisticar sus negocios y hacer innovación. Y por lo tanto, todos nosotros nos tenemos que empezar a preocupar de ser sofisticados, de pensamiento sofisticado, de pensamiento no simple, pensamiento complejo, rebuscado y además creativo, innovativo. Y por eso es que la educación chilena tiene que apuntar a eso, a la creación, mucho más que al orden. Y ahí está el momento en que vive Latinoamérica, tenemos un momento histórico para hacer este salto. Los mayores ingresos en mucho tiempo, básicamente hemos estado ajenos a la crisis mundial y tenemos dinero para hacer el salto, sin embargo, cambiar la cultura no ha sido fácil. Y ahí es que se sabe que Chile, una de las condiciones importantes para pasar al desarrollo es generar innovación. Si no genera innovación, Chile no será un país desarrollado. Ahí está el tema del gasto público en innovación, ahí está el promedio de los países de la OCDE y el promedio de lo que gasta Chile en innovación. Chile tiene un gasto que incluso hoy día medido está por bajo el 0,68, debe ser como el 0,5, y el promedio de los países de la OCDE es 2,3. ¿Qué es lo que dice esto? Lo que dice esto es que si en la economía de un país usted ve que ellos gastan el 2% de su PIB en ciencia y tecnología, esos países son más flexibles ante las crisis y logran generar sectores más innovadores y van generando empleo en el tiempo. Si los países gastan menos en innovación, son menos flexibles ante el futuro
y las crisis les pegan más fuerte. En ese sentido, Estados Unidos es una demostración de ello. Cada vez que ha tenido crisis, ha generado nuevos sectores económicos y esos sectores económicos han producido empleo, fuerza competitiva. Hoy día se dice que están haciendo avances importantes en lo que se llama el shale gas, que es un nuevo sistema de gas natural que va a llevar la energía a la mitad de precio. Imagínense que el costo de energía en Estados Unidos baja a la mitad de precio. ¿Qué tan competitivo va a ser Estados Unidos? Y eso en base a innovación. Antes lo salvó la industria de los computadores, luego la biotecnología, hoy día las tecnologías ligadas a la energía. Y entonces, ahí está nuestro performance en innovación, donde hemos ido en caída desde hace unos años. Vamos bajando y bajando en nuestro performance de innovación. Y básicamente, ¿cuáles indicadores tenemos malos? Ahí está Chile. Y ahí están los indicadores que estamos muy por debajo: educación superior y capacitación, tecnología, muy poco amor por la tecnología, innovación, muy poco conocimiento de la innovación. Es decir, tenemos algo que hacer con la manera de educar, con nuestro amor por la tecnología. Hicimos las cosas muy baratas, hicimos muchas carreras de tiza y pizarrón y poco laboratorio. Por ahorrar un costo en el tiempo, vamos a pagar el precio históricamente. Y ahí, esta es la configuración del Sistema Nacional de Innovación de Chile, y lo que tenemos que hacer es ir aumentando nuestro ingreso. En términos de política pública, voy a hacer un paso muy rápido para decir qué es lo que hemos creído en política pública, ya que me lo pidieron, y luego voy a ir a una parte más de ejemplos. En los 90, básicamente cuando partió la política pública, nosotros creíamos que debíamos solucionar las fallas de mercado. Teníamos que ir a la neutralidad y hacer pequeñas cosas que ejemplificaran, pero no involucrarnos con el sistema económico, y hacíamos política pública en la medida de lo posible. Eran puros instrumentos que eran pequeñitos. Y ahí es que en los 90, ¿qué es lo que pensábamos? Que dos personas, dos emprendedores pueden cambiar el mundo. Desde un garage pueden cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque veíamos el ejemplo de Microsoft, de Google, de Apple. Y entonces se creía en Chile, y básicamente la política pública creía que los emprendedores eran importantes y que el sistema económico los generaba. Sin embargo, hacia el año 2000 ya se sabía que dos emprendedores desde un garage pueden cambiar el mundo siempre y cuando vivan a 2 cuadras de Stanford. Y ese es el tema, que si uno no genera un sistema educativo robusto, potente, con buena infraestructura, laboratorio, ciencia, las pinzas que 2 emprendedores pueden cambiar el mundo. Porque la formación de los emprendedores depende del sistema educativo, ¿sí? Es más, muchos de los emprendedores de las tecnologías de la información vienen de colegios Montessori. Es decir, hay una línea directa en la educación en que tú recibes y las capacidades de emprendimiento que tú tienes. ¿Ya? Y ahí ya hacia mitad del 2004, el 2007, se genera una primera institucionalidad, se aumentan los fondos de innovación, se hace una expansión del presupuesto porque se empieza a cobrar lo que se llama el royalty minero. Y las mineras empiezan a poner un dinero que todos los años iba a ir a innovación para crear los nuevos sectores económicos. Y empieza un cierto liderazgo público que se reflejó en la política de los clústeres. ¿Por qué? Porque básicamente los sectores tradicionales, cuando una economía avanza, se empiezan a apagar. La agricultura empieza a empequeñecerse y los empleos creados por la agricultura empiezan a bajar. Y la creatividad empieza a ser cada vez más relevante. Los servicios, la creatividad, la música, el arte, todo lo que se le ocurra que son servicios, empieza a tomar una mayor dimensión. Y por lo tanto la educación tiene que pasar de una educación más tradicional a una educación mucho más creativa. Y ahí, del 2008 al 2010 en adelante, empezamos a generar los clústeres, los consorcios, todo lo que fuera puentes entre los diversos sistemas, puentes entre la industria y los colegios, puentes entre la industria y la universidad, puentes, clústeres, inversores. Pero en algunas cosas nos equivocamos y se cortó ese tipo de política de puentes y se empezó de nuevo con una política de
gestión del emprendimiento, de una nueva política industrial. Y ahí el tema de la política industrial, el punto es, no hay países que hayan llegado al desarrollo sin política industrial, que se llama, una política de industrialización. Pero el tema es que hoy día en Latinoamérica los grandes sectores, los de más crecimiento muchas veces, no son sectores que uno podría decir que son industriales. Aquí tenemos el crecimiento del PIB de Perú en base a la gastronomía peruana. La gastronomía peruana pesa el 11% del PIB de Perú, ¿sí? Y Gastón Acurio ahí es el líder. Otro ejemplo, cómo los cantantes y la música chilena se ha empezado a internacionalizar y los bunkers en México y cómo los canales de distribución empiezan a crecer. Lo que ha pasado con Valparaíso en términos creativos, lo que ha pasado en Valdivia, que se ha vuelto una ciudad de servicio, y lo que está pasando en Concepción. Y ahí es que tenemos que aprender, esta es la película No, de los canales de distribución, de modelos de negocio y de cómo los servicios empiezan a ser una industria y preparar a la industria. Pero el tema es que para esto y para empezar a trabajar en esto, la educación tiene que romper algunos paradigmas que aún existen. Cuando dicen, el tipo que es ingeniero, el matemático, no entiende el arte. Y el artista no quiere ver ninguna cosa con matemática. O el humanista lee y quiere ser abogado y el ingeniero hace ecuaciones. Bueno, hoy día la educación moderna, la educación en MIT, que es probablemente la universidad tecnológica más importante del mundo, el ingeniero es un diseñador, es un artista. Apple es tanto arte como ingeniería. Y el tema es que los paradigmas de nuestra educación han tendido a separar y a compartimentalizar las materias. Y eso en el mundo ya no va, es antiguo, es setentero, ¿sí? Y por lo tanto la educación algo tenemos que hacer, porque en esto Steve Jobs era un amante de la caligrafía, era un amante de la música, era un tipo zen y a la vez era un súper experto en manufactura industrial y tecnología. Y eso es lo que viene. Y ahí es que del 2010 al 2013 estamos saliendo a Stanford, se ha hecho todo el emprendimiento, las nuevas incubadoras, pero hay una sensación de que esto se ha vuelto demasiado elitizado y que tenemos que volvernos a preocupar de cosas que tenemos que preocuparnos y que van a ser problemas para el país. Entre ellas, la concentración geográfica, la regionalización ya está siendo un gran problema. La voracidad de Santiago es un problema económico, ¿sí? Y por lo tanto, lo que se haga en regiones va a ser doblemente importante. Y lo otro es que la política se ha ido elitizando y la meritocracia se ha ido elitizando y por lo tanto la inclusión, la palabra inclusión, es lo que viene. Y ahí hay toda una discusión central de educación respecto de esto. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con emprendimiento e innovación? Cuidado, que los premios Nobel, aún el 60% de los premios Nobel vienen de universidades que no son de la élite. Porque los premios Nobel y mucha de la educación y los grandes avances en el país vienen del hambre, como se dice. Vienen de gente que no viene de las élites de los países, ¿sí? Más del 60%. Steve Jobs no era elite. El señor Obama no era elite, ¿sí? Y ahí es que lo que tenemos que ver, y en la educación, y voy a ir muy rápido, 3 claves: talento, inclusión, estimular los talentos, darle potencia a los talentos. Luego, la tolerancia. Los sistemas altamente innovativos son sistemas tolerantes que conversan, de equipos, comunicación. Y finalmente, la tecnología. Este es el secreto de las 3T. Talento, tolerancia, amor por la tecnología. Y esto es lo que hace sistemas altamente innovadores. Y esto es lo que es una educación para la innovación y el emprendimiento. Y ahí, ejemplo de los colegios y qué tiene que ver en esto en el diseño y en los paradigmas de la educación emprendedora respecto de la educación que veníamos. Aquí yo tengo un ejemplo de una cosa que estábamos haciendo con una red de 24 colegios. Y nos llaman y un gerente dice, el paradigma antiguo, el paradigma de los 70 y los 80 era que uno tenía que educar a líderes que eran los que sabían. Y esos líderes que sabían eran los que decían cómo se hacían las cosas. ¿Sí o no? Y por lo tanto eran sistemas altamente jerarquizados. Y entonces en los colegios nos pidieron hacer
un sistema en el cual esa red de colegios, de 24 colegios, mejorara. Y entonces el primer tema era decir, bueno, usted puede hacer una unidad de costo, un centro de costo que se llama en gestión. Y por lo tanto va a venir el gerente, va a contratar un contador y va a hacer que le ponga el sistema administrativo a todos los colegios. Y va a ser por mandato. ¿Se le ocurre que eso puede ser bueno? ¿Lo han escuchado? Y por lo tanto yo confío en que hay un administrador central que sabe las soluciones, que contrata a un profesional, le dice lo que hacer y mejora la eficiencia de los colegios. ¿Cierto? ¿Es eso cierto? No es cierto, porque muchas veces en la construcción del futuro y ante problemas nuevos, la gente no sabe qué hacer. Y por lo tanto el contador se queda recibiendo instrucciones y el administrador no sabe bien qué instrucciones darle. Entonces la segunda cosa es cuando hacen una unidad de negocio. Y por lo tanto yo digo, no, voy a contratar un gerente, no voy a contratar un contador. Y por lo tanto este gerente, yo le voy a hacer una unidad de mejoramiento de la educación. Y en los 24 colegios él tendrá que hacer negocio, tendrá costos y tendrá ingresos. Y básicamente un gerente se tiene que dar cuenta por dónde ir y le dejaré más libertad y lo vigilo a través de un directorio. Y ese ya uno entrega algo de confianza, ¿o no? Pero igual es una cosa relativamente protegida. Y la tercera solución es decir, mira, hay 24 colegios que mueven una porrada de plata, que eso pasa en todos lados, ¿o no? Porque hay mucha gente que tiene redes de colegios, las corporaciones municipales, la iglesia, hay un montón. Y le dice, ¿por qué no los mejoras? Y si hay mejoras, ganamos, y tú eres un emprendedor. Y genera, y anda probando, haz prueba y error. Ninguno de los dos sabe, pero lanza una solución. Y este es el sistema emprendedor. Y ustedes dirán, es que es súper ineficiente porque nadie sabe. Y además el emprendedor, ¿cómo va a saber y cómo le voy a pagar? Bueno, estos sistemas han demostrado en el mundo que generan una riqueza brutal. Y que cuando uno los desata, son tremendamente potentes, pero requieren de confianzas. Que el emprendedor no se escape con los tarros y que por una parte uno tenga confianza en que el emprendedor está tratando de hacerlo bien. ¿Se entendió? Y entonces el punto es ese, que la educación, esto está en el centro de la cultura, en el centro de cómo se le da confianza o no confianza al alumno. ¿Sí? Voy a poner otros ejemplos que tienen que ver con qué es lo que requiere la innovación. Me voy a saltar Pixar, que es un ejemplo. Pero aquí les voy a decir unos muchachos que vienen saliendo de la universidad. Hicieron un probiótico y ese probiótico era para parar las diarreas de las guaguas. Y se lo trataron de vender a las empresas de yogur. Y las empresas de yogur no les compraron nada. ¿Por qué? Porque básicamente nadie mide qué cantidad de diarreas tiene la guagua. No hay una medición y por lo tanto la empresa de yogur le dijo, ¿para qué le voy a poner una cosa que en realidad no se mide y que nadie me la pide? Y entonces ellos, que habían tenido un emprendimiento, que eran geniales, que eran súper bien intencionados, se volvieron a su casa. Pero ahí se les estimuló y los profesores les estimularon seguir buscando, iterando, porque esto es emprendimiento. Y entonces se levantaron y siguieron visitando empresas, hasta que llegaron a una parte donde se criaban terneros. Y efectivamente le mostraron que a los terneros sí hay mediciones muy duras de cuántas diarreas tienen, porque tiene que ver con la mortalidad de los terneros. Entonces los jefes de lechería sí les era importante porque se lo medían. Y hicieron un gran negocio a partir de esto. Y ahí les demuestro que muchas veces uno parte en el camino sin saber y que las iteraciones y la prueba de error es lo que genera riqueza. Finalmente, está el ejemplo que tienen cercano, que es de Crystal Lagoons, que es un emprendedor que hizo la piscina más grande del mundo frente a San Alfonso del Mar. Él partió y tuvo una idea genial, que fue hacer una piscina gigantesca. Pero luego tuvo grandes problemas porque la piscina se ponía verde y lo iban a demandar. Y ahí es que generó una solución que es patentable en el mundo. Y hoy día, con esa solución, tiene proyectos inmobiliarios por más de $2 billones en el mundo. El punto es que ¿por qué él pudo hacer ese recorrido? ¿Era porque era un genio? No, porque la idea genial que tuvo al inicio no fue la que prevaleció. Igual que los muchachos que querían terminar con las diarreas de las guaguas. La educación del emprendimiento al menos necesita 3 cosas. Necesita que la gente sea creativa y tenga ideas geniales. Pero también necesita gente que sea resiliente y que sepa pasar crisis. Porque estos emprendedores, estos muchachos, cuando no
cuando fallaron con la diarrea de las guaguas, siguieron buscando y fueron capaces de pasar la crisis. Y este emprendedor también capaz de pasar la crisis, tener disciplina y rigor para aceptar una educación y un aprendizaje bajo rigor. Y finalmente, mentalidad de negocio, querer hacer las cosas mejor, tener la visión de que hay que crear riqueza para la sociedad, tener la visión de que los negocios no son perversos, sino que son formas de crear riqueza y distribuir riqueza. Por lo tanto, la educación del emprendimiento y la gran tarea que tiene Chile es preparar muchachos, niños, que no le teman a la creatividad, confíen en la genialidad, sean resilientes, sepan pasar crisis, no se atoren con las crisis, no le teman a la incertidumbre y finalmente tengan una mentalidad social en que quieran generar riqueza. Muchas gracias.